25 de agosto, estamos aquí en la Sierra de Tramuntana con estas vistas. El día de hoy estamos recorriendo lo que es la isla por la zona de la Sierra de Tramuntana, pero anteriormente lo que hemos hecho a primera hora, que lo que vais a ver en el vídeo, es un tour a caballo que acabamos de hacer en Paguera, en lo que es el rancho La Romana. Después de ese tour a caballo nos hemos parado en Cala Fornells un poquito y ya hemos iniciado este vídeo de aquí, de la Sierra de Tramuntana. Pues yo espero que os guste mucho. Aquí hacemos la presentación. ¿Qué hora es ahora, chavalote? Que nos va a hacer un vuelo si es posible. Son las 2:35 aproximadamente. 2:35 de la tarde, cuando empezamos a grabar a las 9:30 que íbamos a hacer el tour de caballo. Así que espero que os guste y luego seguimos por aquí, por la Sierra de Tramuntana, descubriendo lugares tan emblemáticos, bonitos como este. Y como ese restaurante que tenéis allí que se llama El Grau, encima justo, con unas vistas paradisíacas. Bueno, os pongo la intro y seguimos grabando. Por aquí estamos por la vía Cintura de la ciudad de Palma de Mallorca. Hoy, ¿qué día es? 25, ¿no? Es domingo, Sí. 25 de agosto, son las 9:33 de la mañana. Aquí a la derecha está el campo del Mallorca de fútbol, justo ahí a la derecha. Y nos dirigimos para Paguera. ¿Me puedes grabar para mí un poquito? Nos dirigimos para Paguera y vamos a intentar montar a caballo. Aquí estoy con Adriana y con el chavalote, os pongo la intro y nos vemos en Paguera. Este puentecito y nos vamos a salir la primera salida, la salida de La Romana. Ahí nos vamos a dirigir a un rancho que se llama igualmente La Romana. Ahora ya estamos llegando, ya estamos muy cerquita. Ahora estamos como llegando a Paguera, ¿no? Que es la población que tenemos ahí delante, pero nosotros nos desviamos aquí. El día estupendo, Pues aquí pasábamos antes la salida y vamos a pasar para aquí a la izquierda. Este local, aquí, Rancho La Romana, también te lo ponen en alemán. Y ahí nos dirigimos a conocer los caballitos, a ver qué tal nos va. Adriana tiene mucha experiencia de caballos, Alex y yo no tenemos tanta. Bueno, Alex tiene más que yo, ya ha venido varias veces aquí. Y aquí nos vamos a encontrar con su mamá. Peligro, animales sueltos. ¿Para dónde voy, chaval? ¿Para arriba o por aquí abajo? No, para abajo. Ok, os quiero grabar cómo llegamos para que conozcáis el Puedes lugar. aparcar por aquí, por el coche blanco. Ok, vamos a aparcar y aquí tienes que venir, si puede ser con reserva, si puede ser. Si no, pues nada, paciencia. Mira qué caballito tenemos ahí, más chulo. Aquí están los caballos, qué bonitos. Algunos de ellos, Nos vamos a esa parte. Me he traído un líquido para un caballo. Me he traído, se llama así, de mi amigo Peter Machete. Tiene un problema en la piel y le puede ayudar un poquito. Esto más que nada es para la inflamación, es algo natural, pero también te ayuda en la piel. Y aquí está la mamá de Alex, a ver si nos invitan a café. Qué bueno. Aquí están los caballos. ¿Ya están preparados los que vamos a salir? Oye, este va a ser el mío. No, el de mi mamá es este. Ah, este es el de tu mamá, Sí. El que tiene problemas en la piel. Sí. Qué bueno. Y lo más seguro es que estos vayan a ser los caballos que vamos a utilizar. Mira, este grandote de aquí me gusta a mí. O este de aquí, pero me gusta más el que es de allí. No, tranquilo. ¿Qué pasa? Ah, tan guapos, ¿a que sí? Hay una pelota ahí abajo. Y ahí está el otro. Bien, ¿y tú? Y aquí tenemos otros caballitos por aquí. Y ahí se está comiendo ahora. Este está fuerte, Sí. Mira lo alto que sale. No es muy alto el caballo. El más alto es este de aquí, creo. Bueno, Adriana,
Aquí tenemos otro que es un poco oscuro. Buenas. Aquí hay conejitos, mira. Y hay uno muy peludo este de aquí abajo. Aquello es un conejillo de India. Y aquellos de allí. Hay bastantes. Este, el que está con Alex, es el que me gusta a mí. Bueno, todos gustan, ¿no? Hay más por aquí. Buenas. Hola. ¿Te puedo pedir un café? ¿Quién está aquí? La Amazona ahí, preparando el caballo. Bueno, Amazonas no, pero algo sí que entiendo. ¿Vamos a tomar el café antes o lo estás preparando ya para salir? ¿Este va a salir ahora? Sí, lo vas a montar tú. Ah, ¿este es el que yo voy a montar? Sí. Trátamelo bien. Se llama Bayo. Ah, ¿se cabrea? No, es muy bueno. Es bueno. Mira, Tú no te preocupes que Dime. aquí nunca te van a dar un caballo por encima de tu nivel. Claro. Eso está claro. Entonces, si yo tengo un nivel bajo, pues tiene que ser un caballo muy Para manso. principiantes, claro. Una cosita muy mansa. Es grande este, también. Sí. Es grande. Y el que a ti te gusta es este, el portachón, ¿no? El bicharraco es el gordo. Ah, Hola, buenas. buenos días. Adriana, ¿encontraste el gatito? Sí, venía gritándole a su amo. Mira. Nos tomaremos un cafecito. Bueno, poniéndose el casco, hay que ponerse el casco. ¿Este es para mí? Sí, eso se ajusta. y Qué todo. bueno. Pero Bueno. Alex, ¿Qué? encima que, ¿en serio que te quieres poner el casco con la gorra por debajo? vale. Bueno. Quítate eso. Eso no funciona. Bueno, vamos a empezarle. Ahora de cómo sube a caballo, que yo nunca te he grabado, ¿eh? A ver cómo le haces. Oye, no está mala la primera. Y llevas el caballo que me gustaba a mí para montar. El mío va a ser marrón. Y qué bonitos, ¿eh? Las dos amazonas que tenemos el día de hoy, qué bueno. Pues sí, tiene un pequeño problema en la piel, en la parte de abajo del pelo, del cuello. Pero bueno, ya le di ese líquido a ver qué tal. Le están poniendo una pomada. Y ahora sacarán este otro de por acá, que es el que se supone que voy a llevar yo. Está ya preparado. Y os voy a compartir la experiencia. ¿Cuánto tiempo dura? Una hora. Una horita, ¿no? Está bien. Tienen también su nombre, Manolo y Sol. ¿El Sol cuál es? El naranja. El naranja, qué bueno. Oye, ¿el caballo que te gusta a ti? ¿El que te tiene encantada? Se llama Alazán. ¿Cómo? Alazán. Ah, Alazán, ok. Pero es mi gordo, yo le digo el gordo. Tu gordo, ¿no? Eh, Bueno, hoy no lo montas, ¿o sí? Sí. Ah, lo vas a montar, qué bueno. ¿Cómo lo sabes? Pues mírale, ahí está. Vaya trasero que tiene el Alazán, de esos fuertes. Es que parece que es un caballo de esos. Bueno, ya lo conoces, eso no deben de hacerlo si no lo conocen el caballo. Pero ya tienes confianza. ¿Cuántos años llevas con el caballo? 2 años llevo montándolo. Sí. Qué bueno. ¿Y el que yo voy a montar con qué nombre? Bayo. Payo. Bayo. Ah, Mayo del... Bayo, de bayas. Ah, sí, Bayo, con B. Bayo. Ajá. ¿Y el de Adriana cuál es el de Adriana? ¿Es este que estás llevando para allá? Ese es Pío. Ah, ok. Pero sí puedo poner el pie ahí. Sí puedo subir el pie. Coge el taburete. Más fácil. Bueno, pues aquí tenemos a Adriana que se va a subir con su taburete en el caballo, más cómodamente. Ella tenía caballos allí en donde vivía. Paco, Ah, sí. aguanta un momento. Aguanta Aquí te quedas conmigo. Mírale. Sí, Bayo se llama, el amigo. El amigo Bayo. Aquí donde se te pone el pie para subir, tendrá tirado por ahí. Pues ya estamos preparados casi todos. Vamos a hacer un pequeño tour de 1 hora, no sé por dónde, ahora lo preguntaremos. Y lo vais a comprobar. Si puedo grabaros, lo grabo, si no, pues nada, a ratitos. Bueno, pues aquí estamos encima del caballo intentando entenderlo.
qué hacer en caso de bajar, qué hacer en caso de subir. Y para el que lo hace habitualmente no hay ningún problema. Qué bien se os ve. Esto es un cosquilleo nada más, ¿eh? No duele tanto. Solamente es para darle en caso de que me han dicho que mi caballo es un poquito vago. Habrá que enseñarlo un Elegante poquito. pero vago. Bueno, ¿quién dirige? El líder que ahora viene. Ok. El líder. En este paseo, Camelia, ¿qué vamos a hacer de 1 hora? ¿Por qué zonas vamos? ¿O qué vamos a ver por ahí? La montaña. Ah, por la montaña. Por El ahí mar. creo que no he ido. Montaña. Y ¿Por qué hay me un dejó un trozo donde estribo se ve el más mar largo que el también. otro? Ah, ¿Por qué me dejó un estribo más largo que el otro? ahorita te lo puedo acomodar. Porque ese está más así y ese está más estirado. Es normal, ¿no? José, dice que tiene un estribo más largo que el otro. ¿Quién viejo? Yo, La Adriana está incómoda. Adriana. Yo me estoy quedando con las patas despatarrado. Mira el caballo. ¿El caballo quiere salir? Este está más arriba. Ya se ha ido, se ha ido adentro. Te dice, yo me voy. Bueno, vamos a ver qué tal va. Ahora ya tendrá el estribo igualado, más o menos. ¿Cómo te sientes? Guapa, es una chica ya. Pues me han dado esto también a mí, por si mi caballo me ha dicho Camelia que es un poquito tranquilo. Está bien, gracias. Chaval, ¿tú ya has hecho este tour alguna vez? Ya, 2 veces. ¿Y qué tal te ha ido? Bien, muy bien. ¿Qué andares tiene tu caballo, Se resbalan un poquito en la zona esta de asfalto. Tenéis que apretar de aquí, como si estuvierais en la moto. Es lo mismo. Yo nunca voy en moto. No, pues cuando vas en moto tienes que apretar de aquí. Y al apretar de ahí, ¿qué es lo que pasa? Te agarras a la montura. Ah, ok. Y ahí tenemos al jefe, José. Se agarra también buen caballito. Ya se conocen bien los dos. Ese hombre tiene mucha experiencia aquí. Primero, ese caballo fue campeón de España en Doma. Ah, sí. Sí, es muy buen caballo. Muy bueno. Supongo que Pues ya nos vamos con José por ahí. Luego te lo enseñará, ese se levanta y todo. Ah, sí. Es precioso. ¿A dónde quiere ir? Pues vámonos. Vámonos. Oye, todo bien, Quédate tú con Adriana detrás si quieres, porque hay que ir en fila, uno detrás del otro. Juntos no en fila. Poneros como queráis. Quédate por último si quieres. Vamos. No. Ya vamos, ya estamos enfilados. Es que se me había ido de la izquierda, quizás por fallo mío, porque la apreté más de un sitio que de otro y el caballo hizo caso a lo que yo hice, pero yo no me di cuenta. Aquí vamos tranquilos de momento para agarrarle a esto. Y ahí va el guía, pues mirando para atrás. Vamos a adentrarnos un poquito por la montaña. Vamos. Va a abrir la barrera. El caballo va siguiendo a los demás. Le voy a dar un poquito más. Tiene una Sí. cuesta abajo. Coto intensivo de cata. Bueno. Me dijo que cuando es bajada echamos el cuerpo para atrás. El cuerpo para atrás. Y cuando es subida el cuerpo para adelante. Eso es importante saberlo. Y déjale al caballo que vaya a su rollo hasta que tú veas que se desvía a algún sitio. Pero si se duerme, pues le tienes que dar un poquito. Ahí saludándose. Qué bueno. Y aquí hay mucho pino en esta zona, mucho pino. También hay un restaurante que me gusta muchísimo, se llama La Masía. Y es un restaurante que está de donde hemos salido, pero hacia abajo. Y no sé si lo podremos visitar o no, pero me encantó ese restaurante en su momento. Y aquí paso entre las ramas. A
veces es que tengo que agarrar al caballo con las dos manos, por eso grabo tan mal. Dicen que mi caballo es vago, pues yo no lo veo vago, yo lo veo tranquilo. Vago no. Le gusta la vida tranquila. ¿Cuántos años deben de tener los caballos? Bueno, me imagino que cada uno su edad, pero ya están en la edad adulta la mayoría de estos. Estamos pasando cerca de la carretera de la principal. Bueno, pues ahí iniciamos una subida, como decían antes. Aquí ya vamos a tener que poner posición del cuerpo hacia adelante, me imagino. Un poquito. Debe tener que dar un poquito marcha al caballo para que no se me quede ahí. Dale, dale. Venga, venga, vamos. Dale. Tenemos como una especie de horno, ¿no? Antiguo. Bueno, yo creo que ahora en breve vamos a iniciar una parte de bajadita, en breve. Pero bueno, fijaros la bajada que hay aquí a la izquierda. Esperemos que el caballo no le dé por ahí. No sé si veis los ruidos de las cigarras, si se les puede llamar así. Pero ya os digo, yo soy alérgico a la flor del pino. Ahora mismo no me influye en nada porque no es su época. Y los pinos me gustan, la verdad, su olor me gusta bastante. Allá al fondo veo como una especie de cabaña. Pues aquí tenemos un paseo por la naturaleza de aquí al lado. Estoy quedando un poquito atrás. No sé lo que está diciendo José, no lo estoy oyendo, pero bueno. Ah, esto es lo que decía, que había como una especie de cabaña que no sé para qué es eso. ¿Habéis escuchado para qué es? Ahí hay como unos bidones ahí dentro. Y estamos haciendo más subida. La temperatura ya está subiendo, ya estamos llegando casi a las 10:30 de la mañana. A medida que vayamos avanzando en el día, más caluroso va a ser. Fijaros qué vistas tenemos por ahí. Y me voy a grabar un poquito para que se me vea. Ahí, qué bueno. Normalmente yo me acuerdo de dónde era. San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Allí también estuvimos rentando un caballo. Hace ya 2 años de eso. Eso de ahí es lo que os digo, que tiene unos bidones dentro. Y está tapado. A ver si luego me lo dicen, me lo explican, porque no sé qué es. Creo que vamos a subir esa cuesta que hay ahí delante. Esto es para que beba el caballo, me imagino. No lo tengo claro, pero puede ser que sea para eso. Mira qué bajada tenemos por ahí. A lo mejor los caballos también bajan por ahí, dependiendo quién va. Pues ahí están subiendo. Vaya piernas que tiene el caballo de Camelia. Es un caballo bretón también, bueno, hispano-bretón creo que es, pero son de esos de fuerza. Es diferente la raza a las otras. Y aquí hay más de estos sitios así. Oye, ahora ha dado por correr bajando. Me dio por correr bajando al caballo. Creo que me ha dicho que son nidos para pájaros. Pero bueno, vamos, vamos. Ya vamos otra vez tranquilos, que bueno. Que de vez en cuando le da por galopar al caballo, a lo mejor es culpa mía, que no lo sé. Bueno, una pequeña bajadita por aquí, pero a la derecha, ¿eh? Fijaros cómo está esto. Vamos a iniciar una pequeña bajada, pero larga, creo. Así que el cuerpo para adelante un poquito.
Bonita la bajada, que sí. Pues no sé si le voy a poner música al vídeo o lo voy a recortar un poco, no lo sé, porque se está haciendo largo. Pero bueno, intento que estéis aquí acompañándonos también, como si estuvierais montados en un caballo. Lo que yo noto es que como no estoy acostumbrado, la parte esta donde se unen las piernas, pues las tengo ya un poquito doloridas. Es normal, también no estás acostumbrado. Pero bueno, pues iniciamos otra vez una subida y fijaros qué subida, es empinada. El caballo ya sabe lo que hace. Yo lo que pasa es que como no llevo botas, estas ramas tienen sus ramitas que me van a raspar las piernas. Pero bueno, estamos subiendo, hemos bajado aquella de allí y ahora estamos subiendo por aquí. Ya veis lo empinado que está. El caballo, la verdad que se porta muy bien, como decía Camelia, es un caballo tranquilo, que no te hace ningún alboroto, a no ser que tú seas un trasto, porque hay personas que se asustan, pero si no te asustas y vas tranquilo, él te lleva. Mirad que por aquí también es estrechito el camino. Ay, ya me raspé un poquito la pierna. Ahí mirad las piedras que hay, el caballo las sabe manejar bien, Fijaros qué piedras. Está bonito el camino. Pues ya lo sabéis, Rancho La Romana, a la entrada de Paguera de Palma, haciendo un cambio de sentido a la izquierda. Os podéis encontrar con este tipo de tour por aquí, por la montaña. Y no sé si habrá algún trozo que veamos el mar, posiblemente sí, pero luego lo vamos a ver. Bueno, pues grabando tan largo el camino, como lo estamos haciendo, podéis haceros una idea de cómo es el tour el día que vengáis. Es una hora, ya lo sabéis. Esto es un olivo, por aquí, por esta zona también hay olivos, ya lo veis. Este de aquí es otro olivo, este de ahí delante, donde pasa ahora mismo Adriana. Y los otros dos delante también son olivos. Aquí en Mallorca hay mucho olivo, naranjo, limonero, almendro y algarrobos. Esos son los árboles que más vais a ver por la isla. Sí, aquí tenemos que tener cuidado porque el caballo tiene que bajar tranquilo, seguro. ¡Ay! ¡Ay! Uy, me empezó a trotar y yo no domino el trote. Entonces me da el culito encima del asiento bien fuerte. Cuando no dominas el trote es lo peor que puedes hacer. Trotar. Pues aquí tenemos otros olivos que no se trabajan, que no los vienen a cuidar. Por eso se ve tan extenso el tema de sus ramas. Esta zona ya es más tranquila, pero los caballos tienen que tener cuidado donde pisan. Esa piedra le molestó al caballo. Aquel es un olivo ya bastante mayor. Ese que tiene el tronco así arrugadito, ya tendrá su... Yo digo que ya 1000 años o por ahí, por ahí. Ah, estaba trotando.
Yo trotar no sé, pero bueno, aquí aguantándome. Yo... Yo... Voy hacia los estribos y es arriba abajo, arriba abajo. Hemos trotado 50 metros y ya tengo las piernas de trotar. Y los huevos a punto de dar a luz. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de un novato. Pero bueno, está bien. No está mal, ¿no? Levantarse un domingo y decir, venga, vamos a montar a caballo. Va. Luego nos vamos a desayunar en un rato. Desde Inca hasta aquí hemos durado 35 a 40 minutos en carro. También quizás porque es domingo y no hay mucha circulación. Pero bueno. Mira, ahí está haciendo lo de la montura del caballo. Yo estoy tirando un poquito las piernas ahora para que me descansen, porque las tengo ya cansadas las piernas. Este es un algarrobero, estos son las algarrobas, lo que veis de color negro. Este de aquí de la izquierda. Ya veis las algarrobas. Las algarrobas es uno de los alimentos principales que se llevan los animales por aquí. Creo que alimentan al cerdo negro con algarrobas, por ejemplo. Ese cerdo negro de la raza mallorquina que utilizan para lo que es la sobrasada. A ver si en estos días vemos alguna granja o vemos alguno por ahí. Es una raza, digamos, especial para eso. Estamos subiendo a trote en la cuesta, fijaros. Es bueno por ello, qué malo por mí. Vamos para allá. Vamos, vaya. Oh, me parece que era Bayo, que es el macho. Bueno, ahora otra vez tranquilidad. Es una buena bajada esta. No hay camino, como quien dice. Imagino que esto en época de lluvia, esto se encharca bastante, porque la forma que tiene es que aquí se agarra bastante agua. Así, ahí tenemos el mar, un poquito alejado de aquí, pero se ve algo el mar. Mis piernas están diciendo ya, ¿cuándo bajamos? Ay, no aguanto ya esta postura así tanto rato, a pesar de que me gusta, ¿no? Lo mejor es relajarse y no pensar en ello. Para nosotros es una novedad de esto, ¿no? De pasar por aquí, ir con el caballo. Ahora el guía, que lo tiene que hacer cada día, varias veces. Me imagino que tiene varios recorridos. Creo que el mío quiere beber. El caballo quiere beber. Ahí está bebiendo. Ahora, ya ha terminado de beber. Seguimos.
Es que yo soy el más pesado de todos, es normal, sufre un poquito más el caballo. Y el otro está haciendo pipí, el de Camelia. Ahí estaba haciendo pipí. Mira que tenemos por ahí esa bajada, pero vamos por aquí para arriba. Bueno, iniciamos bajada. Vamos tranquilitos, no, lo que sigue. Pero qué bueno que sea así porque yo ya tengo las piernas bastante cansadas de apretarlas un poquito. Pero bueno, lo vamos a superar. Yo creo que ya estamos llegando para el rancho, no estoy seguro, ¿eh? Lo veremos luego. Yo creo que el rancho está allí enfrente. Hemos dado una buena vuelta por ahí. Aquí se pone un poquito más empinada la bajada. Y vamos, en vez de bajar por aquí, que es recto, bajamos por el lado. Aquí tienes que dejar al caballo que te lleve. ¡Ah! Me ha rozado la rama. Pero bueno. Bueno, misión cumplida con la bajada. Bien. Pero el caballo me metió una rama ahí en el tobillo. Por eso es bueno ponerse botas. Luego lo enseño. Es mejor que os pongáis botas que no vayáis con calzado como el que llevo. Porque estas ramas, algunas te rozan ahí y te pueden producir heridas. Ahí está el primer caballo, que es aquel que fue campeón de España, dice Alex. No sé si era de doma, corriendo de forma diferente. Y ya estamos llegando ahí, a donde es el rancho. La última subida, creo. No creo que haya más ya. Sí, esa es la salida hacia el rancho. Bueno, pues este es el final. Espero que os haya gustado y a ver qué se cuentan por ahí. Qué bueno. Buenas. Y ahora es que nos estábamos haciendo una foto aquí. Me dice Adriana que como me quiero bajar del caballo ya porque no aguanto el dolor, que todos los días me va a traer a montar a caballo. Mira el trasero de este caballo que lleva Camelia, de fuerza, cómo se le nota la musculatura, ¿eh? Pero bueno, ya hemos llegado. Y ahora a ver quién baja, ese es el tema. Ya Camelia va a bajar. No puedo. Gracias, caballito. Pero no lo dejes suelto, llévatelo. Vámonos. Gracias por el viajecito. Os digo que cuando he puesto el pie en el suelo no podía ponerme de pie normal. Se me doblaban las piernas y me caía para abajo casi. Un desastre. Pero bueno, el caballo se ha portado muy bien, excelente. Chaval, ¿cómo te ha ido con tu caballito? Bien, me ha ido bien. Tranquilo y relajado. ¿A ti no te duelen las piernas al bajar del caballo? No. ¿No? ¿A ti tampoco, Adriana? Soy el único que tiene el problema ese. No tengo elasticidad ya ninguna ahí. Tanto rato en esa posición me han dejado. Pero bueno, la experiencia es muy bonita, ¿eh? Los caballos excelentes. Bueno, José, muchas gracias por el viajecito. Se agradece.
Sí. Qué bonito. Voy ya despidiéndonos de los caballitos, qué bueno. Y el chaval guardando los cascos. Adriana quitándose las botas y nosotros viviendo esta experiencia que la verdad que está bien. Está agarrando un molde que sirve para quitarse las botas. Con una pierna lo pisas en la parte de adelante y la otra parte para quitarse. Mira, así se pone, se pisa con una y así lo puedes quitar. Parece como si fueran botas de agua. Os quiero enseñar lo que me pasó a mí. Me cortó y me hizo una rama ahí de daño. Ya sabía dónde. Entonces, como no llevas botas, pues si te roza una rama, pues te va a hacer daño. Mejor llevar botas. Ya sé en qué rama, de hecho ya llevaban avisando que tengan cuidado. El caballo tendría que saberlo ya, con tantas veces que pasa. Tú ahí, llévalo. Sí, ¿no? Hombre. Ya lo veis que para los niños también es ideal el lugar. Qué bueno. Bueno, tu caballito, ¿qué tal se ha portado, Camelia? Pues muy bien. Qué No bueno. hay ningún tropiezo. Qué fuerza Vamos tiene este caballo. mejorando, porque es un patoso y se tropieza mucho. Sí, ¿no? Acaban de escribir que lo que vale la excursión. Yo he pagado también esto que veis aquí, 1 hora, 25 euros por persona. Y luego si quisierais hacer 2 horas, que yo no las aguantaría, 45 euros. Luego una vuelta en pony, por si venís con niños de 15 a 20 minutos, son 9 euros. Está muy bien para que los niños disfruten. Y pupilar, lo que es pupilar, medio caballo, 150 euros al mes. ¿Qué significa eso? Más 40 de herrero cada 8 semanas. ¿Eso qué significa? Significa que tú eres copropietario, por decir algo así, de alguna manera, de un caballo, pero no es que seas propietario, sino que ese caballo lo puedes venir a montar todas las veces que tú quieras durante el mes y solamente vas a pagar los 150 euros al mes más la mitad de lo que cuesta el herrero. La mitad de lo que cuesta el herrero, la otra mitad lo paga la casa. Siempre y cuando el caballo esté libre, quiere decir que no esté dando un recorrido. Entonces tú puedes pagar 150 euros al mes y te puedes venir aquí, mirar antes de venir si está libre y lo montas ya. Todas las veces que tú quieras, si eres una persona que te gusta montar mucho y que vives por aquí, pues te puede interesar lo de pupilar. Y ya nos vamos a ir a desayunar, nos vamos a ir a disfrutar de un café, un bocadillo, cosas así, para luego irnos seguramente o a la montaña o a una playa, ya veremos. Vale, ¿Me haces una foto con uno de ellos? Aquí al lado está el campito, si quieres ir vamos a tomarte una foto por ahí. Venga, vamos. Esto le está dando Camelia al caballo. Mira, Y para ellos es como caramelos. Tiene buen sabor. Se le acaba de dar al suyo, ahora le va a dar a este. Y es esto que tenéis aquí, sabe a fresas, dice. Le encantan, ¿no? Mira, ya está, tiene ganas de que se lo des. ¿Qué? Te está saludando. ¿Qué? Míralo. Ahí está encantado. Y otros 2 más para el tuyo, para el mimao. Ese es su caballo mimao. Pues le puse una pomada aquí porque tiene problemas en esta zona. Tiene unos problemitas por acá. Y creo que le ha ido bien, se le ha relajado. Bueno, lo que veis ahí manchado es de otra pomada que le pone. Ay, nos vamos a ir a desayunar, chavala. Es que entremos aquí dentro, que están los caballos ahí. Y ahí podemos hacernos unas fotos con ellos. Mira qué bonitos están. Aquí están sueltos. Esos caballos me comenta mi mamá que es más difícil montarlos. Creo que porque son más jóvenes y pues les da por ser un poco más activos. Ajá. Por eso más que nada. Cuidado que aquí hay cacas, ¿eh? Bueno, caca de caballo. Fíjate qué bonitos son, ¿eh? Sí. Hazme uno con este detrás, ahí, subido. Aquí es una buena posición. Hay más caballos por esta zona de ahí. Están comiendo. Me está diciendo Alex que me ponga al lado suyo. Está haciendo caca precisamente ahora. Pero este tiene una piel muy bonita. Quítale la rama que tiene en medio. Sí. Es bonito este caballo. Este con este hermoso caballo, pero están todos bonitos, ¿eh? Mira qué cantidad de comida tienen. Ahí comiendo. Y también estos de aquí están comiendo. Mírame otra. Mírame. No, al revés. Dale por la otra parte para que el caballo se gire para aquí. Por la otra parte de la cara. Sí, pero no quiere. Ahora sí. Mírame. Bueno, este caballo, bueno, se ha portado muy bien, nos está acompañando, quiere caricia, quiere mimo. A lo mejor los otros también, no lo sabe seguro. Y este se está revolcando, mírale, se ha tumbado.
Ya te viene a saludar. Hola. ¿Qué pasa? Qué bonito. Pero este tiene una piel muy bonita. Mira, mira cómo se revuelca este. Ahí se está restregando, mírale. Bueno, nos vamos, chaval, que ya hay hambre, ¿eh? Sí, voy, un momento. Este también se está revolcando, se está tirando ahí para... Es que como les trajeron nuevo... Está bonito, que sí, chaval. Sí. Pues nos despedimos de estos caballos. Y ya nos vamos a ir. A ver si vamos a tomar alguna cosita. Espero que este rato aquí en el rancho os haya gustado. A nosotros, pues, ¿qué puedo decir? Ya veis la cara de felicidad que tiene el chaval, ¿eh? Sí, estuvo muy guapo, me gustó. Qué bueno. El precio no se me hace exagerado para estar aquí en España, en Mallorca, en una isla como esta, muy turística. 25 euros viene a ser el cambio 500 pesos allí. Y vienes a disfrutarlo. Una hora, el caminito, está bien. Me parece muy bien. Mira estos, se van solos para arriba. Creo que se van allí, a donde estaban los otros, mira. Ya van a descansar allí, a comer. Y a estar junto con los otros. Ellos ya saben el camino. Ahora les abren la puerta, ¿no? Sí. Ahí están en la puerta. Qué buena comida tienen ahí arriba. Ya saben lo que tienen que hacer y todo. Son muy inteligentes los caballos. Pues tienen el trigo ese con la papa. Vamos, Paco, ven. No, ya he estado. Hemos estado allí, Alex y yo. Hasta arriba del todo. ¿Habéis grabado también los caballos del otro lado? Del otro lado no lo hemos grabado, pero habían dos por ahí al lado. Caballo rubio que nos hemos antes fotografiado con él. El rubio, aquel que tiene la piel tan bonita. Ese tiene de propietario, ¿me dices? Sí, propietaria. Propietaria, mejor dicho. El caballo se llama Luminoso y la dueña se llama Julia. Ok. Y dice que por aquí hay más caballos, aparte de esos dos que veo. Sí. Bueno, sí, hay 3 de momento. Oye, ¿cuántos caballos tienen aquí? Que cerca de unos 30 más o menos. 30. Fíjate Mira. qué bonito. Esta yegua, Sí. esta marrón se llama Luna. Ajá. Este negro se llama Poderoso. Y aquella marrón se llama Romana. Ok. Y son jóvenes estos caballos, ¿no? Se les ve muy bien cuidados. ¿Por qué? Son más jóvenes. Estos, bueno, Míralos son- qué fuerte se les ve y qué piel más buena tienen. Pero son caballos de mucho nivel. Estos tienes que saber montar bien para montarlos. Ok. Ya se les ve en el cuidado que tienen también. Son de ellos también, pero Ajá. Pero para la gente que quiere un nivel que un poco sabe más montar. alto. Este, por ejemplo, este es bastante nervioso. Muy nervioso. Pues no lo parece, estando aquí al lado. Hola, Adriana. Son, dice que de una calidad superior un poquito. Ah, ok, el que antes decíamos que había sido campeón. Comanche, es el caballo guía. El caballo guía para todos. Lo que pasa es que ya le ha llegado como la edad de jubilarse. Ok. Por eso ya no lo lleva tanto. Bueno, pues este es el otro que nos hemos hecho la foto y está ahora mismo bebiendo agua. Ya bajó Adriana un poquito. Nos vamos a ir, ¿no? A merendar ya. Parezco que nada más que pienso en comer. Mira, le pusieron el bebedero en la parte de arriba. Fíjate dónde bebe, así no se tiene que agachar. Qué buen lugar para que beba. Los bebederos son automáticos. No, ellos le tienen que empujar para que salga el agua, Sí. por lo que veo. Sí, Ahí aprietan se con le- la nariz, con Mira. el hocico y sale el agua. A ver, lo vamos a apretar un poco. Ah, la aprieta un rato, se llena de agua.
Y, así Y al siempre llenarse beben de agua agua, él viene y viene a beber. Lo que pasa es que tenéis paciencia. Ya quiere beber agua, que sí. Y así lo hace. Está bien. Buen invento. Así es que siempre beben agua fresca. Normalmente lo que pasa es que a veces no tienen paciencia, porque este le faltaba paciencia, ¿eh? Lo tenía seco y... ¿Sabes cuántos bebederos ha roto este desde que está aquí? Como 4. 4, ¿no? Lo rompe. Porque no le sale el agua que quiere. Sale También lenta. porque es joven y le gusta jugar. Ah, también. Sí. Bueno. Oye, ¿por qué sabes tanto de caballo? ¿Vienes mucho por aquí? 2 años llevo ya, ¿Pero cada cuánto vienes? cada semana. ¿A cada semana te vienes un día? Sí, Está bien. cada semana. Tu día libre lo empleas para estar con el caballo. Pues sí, Está bien. es un día para el caballo. Está bueno. Bueno, pues ya me voy para allí dentro. Nos vamos a ir ya. Mira, ya os digo que no tiene paciencia, pero sí tiene sed. Me despedí de mi bayo que se quedó aquí comiendo en su sitio. Qué bueno. Mira, agarré sin querer una paloma volando. Míralo. Ahí enseñando sus fotos. Hasta luego. Y ya nos despedimos de aquí. Quiero grabar los ponis para los chavalotes, los chavalillos mejor dicho. Ahí están. Son bonitos, ¿eh? Pues según me dicen, esta es la finca más grande que hay. Y aparte que hacen varios recorridos. Así que excelente lugar. Y la persona que es propietaria de esto tiene un tesoro. Ayer cuando grabamos subimos por ahí para el restaurante La Gran Tortuga, California. Pero creo que si quiero ir a lo que es la playa y ver el California, también lo puedo ver por aquí. Por aquí se van a la California y al hotel, como habíamos hablado. Luego lo averiguaremos. Tengo el carro aparcado por allí. Ya veremos. Nos vamos a ir a pasear, nos vamos a ir a tomar... creo que está abierto el bar. El otro día tomamos allí algo, un bocadillito. Pues ahí vamos a mirar la prensa escrita que yo antes todas las mañanas me miraba en mi periódico. Hoy está cerrado el que veíamos venir el otro día. Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues está cerrado, nos vamos al de aquí al lado, que también parece que está bien. Bueno, pues ya nos está trayendo la comidita. A ver aquí, huevos con bacon, un poquito de pan, jugo de naranja, que ya me lo estoy acabando, y café con leche. Adriana tiene tortilla de atún, ¿no? Sí. Tortilla de atún, un poquito de tomate también. Natural. ¿Eso qué es? Hecho por nosotros. Ah, qué bueno. Picante. Aquí tenemos al andaluz aquí que nos está sirviendo, que ya estuvo en la Riviera Maya, qué bueno. Oye, chaval, Dime. huevos con bacon igual como yo. Sí. Qué bueno. Ah, le tenía... Pues aquí estamos viendo el automovilismo y no estamos en la terraza porque estamos con mejor temperatura aquí dentro. La gente quiere sol. Y Adriana se queda extrañada de ese tema, no sé por qué. Pero yo quiero frescura también, la verdad. Oye, unos huevos con bacon para ella y un... Ya lo está pedido. Ah, Estamos aquí, que vamos a subir con el carro, dirección de California, que estará por allá. Pero antes de eso, tú te dices un paseo por el pueblo, por sí, Paguera. para allí me fui a la playa principal de Paguera, si así se le puede decir, ¿no? Y pues grabé un poco, un paquirreportaje. Bueno, pues ahí os dejo el reportaje de Paguera de Alex, que durará no sé si 5 minutos o 6. También uno que tengo de Sergio Rodríguez por ahí, que él es de California, pero ahora mismo está en Playa del Carmen. Gracias por mandarme desde el Parque Fundadores. Y no sé si tengo de alguien más. Si tuviera alguno más, también os lo coloco ahí, los paquirreporteros. Nos vamos a ver esa cala de aquí y después nos vamos a pasear por las montañas, por ahí. Por esas montañas que tenemos a la derecha. Nos vamos al carro. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paquirreporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso,
te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Nos encontramos justamente ahora en el Boulevard de Paguera, estoy aquí con mi mamá y estoy pues yo paseando un poco. Mi papá está en Inca, estaba cargando el coche, ya lo tiene un 90%, le faltaba un 10%, pero le decía que en media hora se cargaba. Luego ocurre que las cargas rápidas, cuando le queda poco tiempo, como que maximizan un poco más el tiempo para que la batería no sufra tanto, entonces tardan un poco más, pero de un 90 está bien. Y pues nada, estamos aquí paseando. La verdad es que muchas de las veces que he venido por aquí por el Boulevard, la mayoría de tiendas están cerradas porque las veces que he venido pues han sido en temporadas bajas, ¿no? Pero ahora que estamos en temporada alta, como la primera vez que vine. Ah, ¿sí? Y pues la primera vez que vine pues sí estaba todo abierto, y esta vez que he venido, más o menos por estas fechas son cuando están abiertos. Sinceramente está muy bonito para pasear. Siento que es como, por ejemplo, allí en Playa del Carmen está la Quinta Avenida, solamente que no hay carril para coche, es todo para peatonal. Y hay igual un montón de tiendas a sus alrededores y de marcas reconocidas también. Solo que veo que aquí los precios se mantienen precios muy accesibles, o sea que pues puedes encontrarte algo que merezca la pena por el precio también. Y está a la derecha está la playa, ¿no? Sí. Digo, aquí no se ve porque estamos en la montaña, pero más adelante estará la playa. Esa es la primera bajada hacia la playa, que es Carrer Antonia Gayamayol. La verdad que está bastante bonita la playa, ¿eh? Muy tranquila y lleno de turistas, madre mía. ¿Sí o no? Y bueno, sinceramente me gustan las vibras como hay en esa zona. Están como tranquilas, pero también con muchos movimientos de gente. Y sí que huele a piel, bastante. Me recuerda a unos locales de ahí de la Quinta Avenida donde es nada más de pura piel. A eso huele. Me huele a vaca. Pues a eso huele la piel. El hotel de 5 estrellas que hay aquí en Paguera, muy bonito la verdad. Me gustó mucho la entrada, cómo la hicieron. Y bueno, más que nada también me llamó la atención el BMW que pusieron en la entrada. Por algo será, ¿no? Pero lo hicieron modo castillo también, por lo que veo. Y encima enfrente del mar. Mira, no me quiero imaginar el precio, pero estamos hablando de algo fuerte. Pero como experiencia yo digo que debe estar muy bueno. Nos encontramos ahora en la playa Tora, de aquí de Paguera, con bastante gente, siendo ya la 1 de la tarde aproximadamente. Pero bastante gente, ya luego hasta me sorprendo de allí de Playa del Carmen, que a veces, pues, o sea, sí hay gente, pero no esa magnitud de gente, ¿no? Entonces, estoy meramente sorprendido. Bueno, también es que la gente de aquí, los mismos locales también se meten mucho al mar, porque pues solamente tienen 6 meses para meterse al mar aproximadamente, ¿no, mamá? ¿Eh? Depende, en el invierno tampoco es que el agua ya. Ya.
Ok. con un traje, Ajá. se baña. Digo, pero esos son los que no les importa mucho el frío del mar, ¿no? No. Luego hay también mucha gente que hace surf, que viene aquí Ah, bueno, también. Bueno, vamos a ir un poco pues cerca del agua, más que nada porque quiero ver qué tan transparente está. Y la verdad hay muchísima actividad, ¿eh? Gente tomando el sol, gente en la sombra, gente bañándose, gente jugando con las pelotas, gente rentando unos carritos en forma de bicicleta. Bueno, mejor dicho, unas bicicletas en forma de carrito. Así lo pueden ver más cerca todo. Ahí se ve la chica con una tabla de... iba a decir de surf, pero es como paddle surf porque es más grande y no es tanto para surfear. Es muy difícil surfear con esas tablas. Meramente casi imposible. Solamente como para que la ola te lleve un poco y ya está. Pero mayormente es para darle con una pala. Si se dan cuenta, la arena no es café, es cerca de gris, más o menos, ¿eh? Pero de igual manera se ve bastante transparente el agua. Solamente que no se ve como el color cristalino, bueno, no cristalino, mejor dicho, color turquesa como allí en Playa del Carmen o en la Riviera Maya, más que nada por la arena, ya que es un factor muy importante en el agua para que se vea en esos colores. También influyen bastante, creo que algunos seres vivos que viven en el agua, o sea, no me refiero a animales, me refiero a microorganismos que hacen que también el agua se vea de otro color diferente. Como lo que pasa luego creo que le llaman el Mar Rojo o algo así, ahí cerca de Yucatán, que hay como una playa roja. Es por eso, por la misma bacteria. Ahí va un helicóptero volando. Les iba a mencionar aquí hacer un vuelo de dron. No diría que es imposible, pero tendría que ver más que nada las leyes de aquí de Paguera, de qué tal podría volar el dron. Pero yo digo que si me meto aquí en la mañana, cerca de las 7, 8 de la mañana, podría hacer un vuelo de dron, me iría cerca de esas rocas de allí y nada, pues, nadie me ve, vuelo tranquilo, no hay nadie, entonces pues así me libro un poco de que me meta en algún problema. Por eso es lo que hice allí también, por ejemplo, en Miami, por ejemplo, también nos íbamos muy en la mañana por el tráfico, pero aprovechando que es en la mañana, pues podía volar en lugares que sí se puede volar, pero tampoco quiero llamar mucho la atención, es a lo que voy. Entonces no hay casi nadie de gente, solo hay autos, las vistas son lo que quiero, no es la gente, entonces pues son las virtudes de volar en las mañanas. En las noches, pues bueno, puedes ver lo que es la ciudad de noche y ya está. Eso ha sido todo mi reportaje aquí en Paguera. Quizás si me meto a bañar más adelante en Calafornés, creo que se llama, con mi papá, o si no, vamos a ir a otras playas, no lo sé, luego lo veré. Hola Paco, buenas noches, aquí te habla Sergio Gutiérrez. Estamos aquí en Playa del Carmen, en Fundadores, hoy de noche. Son las 11:30, el día 23. Y aquí estamos de noche, todo bien bonito. No hace nada de calor, nada de frío, está perfecto. Estamos bien todos y vamos a estar aquí un par de semanas disfrutando la playa. Aquí te mando yo desde Playa del Carmen a donde estás tú, allá en España, ¿sí? Aquí para todos los seguidores de cómo se ve aquí en Fundadores de noche, aquí en Playa del Carmen, ¿sí? Bueno, saludos a todos.
Saludos, amigo Paco. Saludos al canal. Por aquí el día de hoy en tu oficina vamos llegando. A ver si se encuentra el día de hoy un poquito nublado, pero con mucho ambiente. Siendo el último día de vacaciones, por aquí andamos. La playa está bonita, ¿no? Lo que sigue, como dices tú. Excelente lugar, excelente lugar. Por aquí te cuidamos en estos días. Saludos al canal. Buenos días o buenas tardes según el momento en el día en el que veáis el vídeo. Bueno, Paco, lo prometido es deuda. Aquí tienes las playas de Cancún. Esta es Playa Caracol. Yo sé que la echas mucho de menos, pero también estás disfrutando mucho allá de tu familia. Pero bueno, para que veáis qué hermosura de mar. Hoy está un poquito nubladito, por eso no salen los colores más azul intenso como se suele tener en esta época del año y en estas playas. Pero de veras que el mar está increíble. Y allá, no sé si se aprecia bien, se ven pececitos, muchos pececitos, pequeñitos, pero muy lindos, la verdad. Así que bueno, pues aquí están las playas de Cancún, Playa Caracol en este caso, esta hermosura de país al que tanto amo. Un saludo para todos, sean muy felices. Y bueno, ya os debía un Paqui reportaje, pues aquí está un Paqui reportaje. Y dónde mejor que en las playas de Cancún. Hoy hay más gente que de lo habitual porque es domingo, pero mirad qué hermosura de mar. Un saludo a todos. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Vamos a ir por aquí a la derecha como si fuéramos a la Gran Tortuga, por aquí, al restaurante que grabamos ayer, y vamos a ver si conocemos la cala que no grabamos ayer, antes de irnos a la montaña. Aquí estamos llegando a lo que ayer estábamos grabando, el restaurante de la Gran Tortuga a la izquierda, el restaurante de Casa Luisa a la derecha. Pero vamos a seguir la misma carretera ahora, en vez de pararnos aquí como ayer, que quedó precioso el lugar, vamos a conocer la otra cala. Vamos a verla. Las escaleras para bajar a esta cala es maravillosa, preciosa. Y esta es la que ayer vimos con el dron. Ahí está la gente bañándose, pero no puedo parar porque mirad cómo está la carretera. Aquí tenemos la otra parte de Cala Fornells, que esta es impresionante también. Ahí lo tenéis por aquí a la izquierda. Y también tiene unos colores bonitos, ¿no? Lo que sigue. Pero me voy a parar ahí arriba, donde está el hotel de la parte de arriba, y vamos a hacer unas tomas, unas fotos y ya. Y nos vamos. Esto lo quería enseñar, muy bonito. Bueno, estamos aquí, no hemos bajado Adrián y yo, para que lo vea, porque Alex ya lo conoce, su mamá también, que nos está acompañando. Pero a la mejor vista la tenemos desde este hotel, que se llama Hotel Coronado, creo que se llama. Y bueno, por aquí no podíamos entrar porque es la entrada del hotel. Pero bueno, hayan preparado como unos muros delante de las rocas. La parte más bonita es esa de la izquierda, que no se está viendo. Grabo esta toma desde aquí, desde esta posición. Vamos a buscar otra en breve. Y la otra cala que hemos visto es la que se mete para allá adentro. Muy hermosa. Y donde grabamos ayer, donde está el restaurante de la Gran Tortuga, es allí. Justo en esa parte, donde caen las piedras y está de color naranja. El lugar es hermoso, ¿no? Lo que sigue. Y eso que hoy el mar está movido, ¿eh? Bueno, vamos para un poco más para arriba. Vamos a ver si pudiéramos entrar a ese mirador. Creo que no, porque ya es del hotel. Ya entrarías al hotel por acá y tendrías que ir a esa parte. Pero estoy investigando a ver si por aquí, detrás de este olivo, tenemos una visión un poquito más larga. Como estáis viendo de aquí, esta parte de aquí no la podía grabar,
Y fijaros cómo estaban por aquí, toda la gente tumbada tomando el sol. Pues nos vamos a retirar ya, nos vamos a ir a pasear. Espectacular el lugar. ¿A qué se drena? Bonitas imágenes y románticas al mismo tiempo. Bueno, pues nos vamos. Así que los que tengan la suerte de estar en este hotel, la verdad que tienen unas vistas preciosas, muy bonitas. Y no quería dejar de grabar esta zona. Bueno, pues por aquí se puede bajar a esa parte de abajo, es público, no tienes por qué pagar. Aunque lo haya trabajado el hotel, para sus huéspedes también lo puedes utilizar tú, porque las playas son públicas, acordaros. También aquí en España son públicas. Pues ahí tenemos el coche, aparcar en una zona que no debería parar, pero bueno, también veis que hay personas para hacer buceo. Esta zona también debe ser buena para ello. Bueno, vamos. Hemos dejado el auto aquí en ese aparcamiento, pero en doble fila, y vamos a ir andando. A ver, creo que hay una bajada por ahí. Al lado de esta cala que vamos a conocer ahora está el Hotel Petit Cala Fornell, pequeño Cala Fornell, así se llama ese hotel, con mucha piedra y bonito. Se le ve espectacular, aprovechando al máximo el espacio. Vamos a bajar por aquí. Ahora hay que tener cuidado porque te vienen autos de arriba y de abajo, pero vamos a hacer una foto de diferentes lugares. Bueno, pues esta es la cala, que hoy no se ve tan bonito el agua. Otros días está más azulado, más tranquila, todo transparente. Hoy está movido el mar y donde se aprecia que se aprovecha todo el espacio. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que hayamos venido hasta aquí y vamos a seguir nuestro camino. Estamos llegando aquí a Puerto, bueno, a Andratx. Por aquí a la derecha iríamos al puerto de Andratx. No vamos a hacer eso, vamos a seguir recto. Y esas montañas que veis las vamos a subir y nos vamos a ir por la costa, por el litoral, pero todo de montaña, Vamos a ir por la Serra de Tramuntana, Estellén, Banyalbufar, y después nos toca la costa de Valdemosa, de Ya, y terminaremos en Sóller. Un camino que si te lo tomas con tranquilidad y no vas con prisa, todo es correcto y agradable. Así que Adriana, salúdame un poquito aquí con la cámara. Vamos a hacer ese viajecito y espero que os guste. Venga, hasta dentro un rato. Comentarios que recibí del día que estuvimos por aquí es por qué no se ve gente por las calles. Porque cuando hace sol, la gente, que ahora mismo estamos aquí casi todos de vacaciones, no hay escuela, no hay nada de eso, pues la gente o está en la playa o está en la casa cocinando para luego salir, o se va a los bares, pero pasear por la calle, pues no apetece pasear, a no ser que tengas una necesidad, no paseas. No, estas horas del mediodía. Y entonces me decían, pero la Rambla la vi abandonada, sin nada, pero es que esa Rambla no es una Rambla como la Quinta Avenida de Playa, es una Rambla solamente de árboles, sombra, y por las tardes, a última hora, cuando ya se va el sol, pues así apetece pasear para que... Pues, apetece un poco pasear, pero no es una zona de paseo total. Es que la gente aquí se va al puerto de Andratx o a alguna playa cercana. Y ahora nosotros vamos a pasar lo que es Andratx, vamos a agarrar ya carretera para subir para arriba. Hay gente, estas casas son muy caras y luego no hay ninguna a la venta prácticamente, que no es que estén abandonadas. Eso sí, si tuviéramos que comparar el precio de estas casas con los que están en el puerto, por ejemplo, las del puerto las duplican por estar al lado del mar. ¿Por dónde vamos para Estellén? Es la pregunta que yo me hago, porque por aquí vamos a ir a Sarracó-Santel. Pues esto me imagino que es algo del gobierno, esto que es la biblioteca municipal. Bueno, pues tenemos que hacer un cambio de sentido porque creo que me he pasado la carretera que nos lleva para Estellén, porque esta nos lleva para San Telmo y Sarracó. Bueno, así te sirve para ver un poco más de Andratx. Sí, eso sí. Bueno, 90 metros de aquí, en esta parte, a la izquierda totalmente. Ok. Total, total. Por Andratx, y este es el inicio de esta ruta que nos va a llevar hasta Sóller. Primero nos vamos a encontrar con Estellén, como pone ahí en el cartel. Va a ser un recorrido, creo que agradable. 16 kilómetros de Estellén, 58 a Sóller. Así que vamos a tener 58 kilómetros con estas curvas que estáis viendo,
y de vez en cuando van a tener paisajes al mar desde una altura considerable y bonita. Hay zonas de pinos como esta y hay otras zonas que son de olivos. Lo iremos viendo. En este momento estamos pasando zona que no da hacia el mar, pero sí se pueden ver paisajes bonitos y con casas en la zona bonitas también. Y como veis, la carretera agradable, bien pintada, con sus protecciones a la izquierda y una velocidad adecuada. Yo, por ejemplo, voy a 40, 50, 60 aproximadamente, esa velocidad. Cada uno es libre. Aquí hay mucha gente que las motos, sobre todo, les gusta ir muy rápido. A mí me gusta ir tranquilo. Cerca del Torreón, y mientras yo grabo en el Torreón, el chavalote nos haga un vuelo de dron. El mar está movido el día de hoy, me ha parecido ver olas por ahí, pero bueno, esta carretera no se cuida tanto como las otras que tenemos desde, por ejemplo, desde Valdemosa a Sóller, o de Sóller hasta Lluc. Por ahí está mejor la carretera, esta es más antiguita, y a pesar de ello no hay baches de esos graves, ¿no? Se le arregla cuando hay un bache, veis, aquí están arreglados, pero no es asfalto nuevo. Lo que sí que hemos visto es que hay muchos pinos caídos, muchos, por las tormentas cuando son fuertes y los vientos son casi huracanados, los tiran. Aquí, porque creo que hay una pista interesante para bajarse y hacerle fotos. Vamos a verlo. Bueno, pues esta es la vista que tenemos. Luego me imagino que vamos a pasar por esos túneles. Y aquí estaría interesante que, aparte de que el chavalote nos haga unas fotos, también hiciera un pequeño vuelo de dron. Si no, lo hacemos más adelante. Pero está bien bonita esta zona. Bueno, pues ya son varias cabras que nos hemos cruzado por el camino. Y cabritos, las crías también. Y si observamos por aquí, puede ser que veamos alguna pasar. Bueno, pues el chavalote haciendo fotos aquí. Más para el arbusto. Y buscando posición. Venga, te voy a tomar una foto. Bueno, Adriana, me grabas el puente. Pues estos puentecitos no hay mucho por aquí, por la Sierra de Tramuntana, pero bueno. Este es uno cortito, el otro es un poco más largo. Y creo que si este paisaje le ha gustado al chaval para hacer fotografías, imagínate.
imagínate los próximos que vamos a ver. Cerca de Stellén, cerca de Banyalbufar, se ve precioso porque la población está como en caída hacia el mar. Luego la parte donde cultivan también se ve como caído. Hay mucho árbol, como estáis viendo. Y luego el mar, que se ve precioso ahí también. Lo vamos a comprobar en breve. Fijaros qué pedazo de rocas vemos por ahí, ¿no? Tremendas rocas. Bueno, ¿está grabando ya? Entonces estamos llegando a una zona donde hay, creo que un restaurante con mirador, que es fantástico. Yo creo que vine hace ya bastantes años, cuando eran mucho más jóvenes Nieves y Sergio, y ahí nos paramos una vez a comer y tiene unas vistas increíbles. Vamos a ver si siguiera abierto este restaurante y nos tomamos, aunque sea un refresco, solamente por las vistas, ¿eh? Estamos nada, a pocos metros ya. Está, digamos que a 300, 400 metros estamos de ahí. El Grau se llama esto, 331 metros de altura. Y el restaurante se debe llamar El Grau, precisamente. Aparcamiento lo tenemos aquí, ahí está el restaurante. Vamos a parar, porque merece la pena, de verdad. Tenemos ese puente, esta subida de escaleras que a lo mejor luego la subimos para... Mira, ahí sería ideal para volar el dron, ahí arriba. O desde el restaurante, si te lo permite, cuidado. No lo sé. Aquí hay que cuidado con el cruce. Y este es el restaurante del Grau. Yo ya he parado aquí unas cuantas veces, pero como hace ya tantos años no me acuerdo la última vez cuando fue, pero yo creo que es esa. Y aquí tenemos las vistas desde dentro, que parece que estás en el vacío, sentado. Fijaros qué vistas tenemos. El mar está movido y no se ve tan bonito como cuando no está movido. Bueno, nos vamos para adentro y si nos apetece hasta comemos, pero acabamos de desayunar hace un rato, así que tampoco es más que nada tomar una bebida. Te dicen que solo comidas, que no puede ser de otra manera. Bueno, pues estoy aquí en la terraza del restaurante y esto es lo que os decía, estamos como en mitad de la nada. Esta es vista a mi izquierda y a la derecha. He pedido permiso para poder grabar porque ahora mismo solamente nos tendremos que parar para comer y en este momento pues no es la hora de comer para nosotros. Y esta es la otra vista que tenemos para allá. Estamos a 330 metros de altura y se ve impresionante, que sí. Bueno, pues este es el restaurante, la terraza y detalle, toma las notas, las pistas. Muchas gracias. Como habéis visto, te dejan entrar para comer, no para beber nada. El motivo es porque así no molestas a la gente. Pero podemos irnos a este mirador de aquí arriba. Creo que no habrá ningún problema. Vamos a mirarlo. El chavalote se va a traer el dron. A ver qué tal lo vemos con el dron. Esta es una de las esquinas de la terraza donde me he ido a tomar las vistas y vamos a subir para arriba. Ya viene el chavalote. Bueno, vamos a subir. Hay muchos sitios donde pararse en la Serra de Tramuntana. Muchísimos sitios paradisíacos, espectaculares, vistas escandalosamente bonitas. Y bueno, este es uno de ellos. Tienes que tener ganas, no tener prisa y disfrutarlo. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí arriba? De momento ya lo veis, una papelera para que la gente, si tira cosas, lo tire a la papelera. Ahí a la izquierda la tenemos. Esto de aquí creo que es una ermita. ¿Es así? Sí, mira, hay una pequeña chimenea. Hay pequeña chimenea. Aquí se supone que había una virgen. Esto tenía una reja. Y parece como un refugio. Parece un refugio, para mí. Y ahora vamos a ir a la parte de las vistas que tenemos por aquí. O a lo mejor antiguamente se usaba como para controlar desde lejos. Esas son las torretas que tenemos por aquí arriba. Voy a hacer otra foto desde esta posición de aquí. Mira qué bonito, precioso. Adriana, ¿te gustan las vistas? Preciosa, no, lo que sigue. Y Barcelona en aquella dirección, Valencia en esa dirección. Para que os hagáis una idea, cuando está muy despejado se puede apreciar posiblemente la parte de Barcelona. Ha habido veces que se aprecia. Puedes apreciar la sombra de las montañas.
Estamos a ¿cuántos kilómetros? A cerca de 300 kilómetros aproximadamente. Cerca, ¿eh? Ya no me acuerdo exactamente. Lo que le estaba diciendo a Adriana es que yo he visto este mar cuando no hay nada de movimiento dentro del agua, no hay olas. Entonces esto de aquí que veis así movido, que parece que mueve la arena de abajo, es un azul turquesa precioso, y hay zonas de azul turquesa muy bonitas. Y bueno, pues vamos a ver si seguimos haciendo unas fotos. Bueno, pues la torre se está llenando y es normal, si no puedes entrar al restaurante porque tienes que pararte a comer, pues un lugar como este es ideal. El restaurante está muy bien para pararte a comer, lo que pasa es que hemos venido en un horario que no tenemos ganas. Fíjate las aceitunas como se ven de este olivo. Lugar espectacular, ¿no? Lo que sigue. Bueno, voy a hacer la presentación del vídeo aquí, justo en este momento, lo voy a hacer. Estoy viendo los coches que están viniendo, fijaros qué tipo de carro. Es una excursión de 8 o 10 carros que están viniendo ahora. Fijaros qué tipo de carros son los que rentan. A veces las rentadoras quedan espectaculares, ¿eh? Pues este lugar os lo recomiendo cuando vengáis por acá. Está antes de llegar a Estellén de Teandrás o pasando Estellén hacia András cuando venís por la zona de Valldemosa. Ahí se están yendo. Tienen 3 ruedas, aquellos que se han ido para allá, una detrás y 2 delante. Este no, este es otro modelo. Bueno, pues aquí seguimos un ratito más sintiendo el lugar, porque a veces te tienes que quedar en los sitios un rato sintiéndolo. Y Adriana en la sombra, como tiene que ser, a que sí. Y la Serra de Tramuntana es ideal para la gente que tiene motos grandes, disfrutan de recorrerla muchísimo. Voy a hacer una foto que se ve este árbol así. Las últimas vistas antes de irnos. Os recomiendo venir a comer a ese restaurante. La comida está bien, yo cuando comí he comido bien, y las vistas mejores, casi imposibles. Bonitas, no, lo que sigue. Nos vamos para abajo. Aquí continuo en subir y bajar gente. Ya le hice una foto a este arbolito junto con esa vista preciosa. Vamos a seguir por aquí. Vamos a cruzarnos varios pueblos por aquí, por la Serra de Tramuntana, y creo que os va a gustar. Nos vamos de aquí, de esta zona de Grau, y vamos a seguir conociendo los lugares de aquí, de esta zona. Vamos a ver si pasamos ya por Estellén, que estamos muy cerca. Cabras, y aquí otra cruzando la carretera, y otra aquí comiendo a la derecha. Son bonitas las cabras, son todas salvajes, ¿eh? ¿Son salvajes? Sí. Son salvajes, lo que pasa es que ahora van cerca de una casa pensando en la basura que estamos entrando a Estellén, Patrimonio Mundial o de la Humanidad, ponía, creo. Sí. Entonces, esta es la entrada. Creo que vamos a grabar estando alejado de la ciudad, un poquito del pueblo, pero en la parte contraria para ver unas vistas excelentes. Y aquí, aunque no lo creáis, es zona también de cultivo, creo. Lo vamos a ver luego. Y veréis como en la misma montaña hacen como zonas que la han dejado liso un poco a base de piedras, y ahí cultivan. Estamos entrando a la población. Yo aquí les servía a 2 o 3 negocios, no hay mucho más. Creo que hay un restaurante por aquí muy bonito, y también hacen menú entre semana, y entonces me comía el menú para comer después de trabajar. Y la verdad que tenía un olor a plantitas, como digo yo, de jazmín, muy bonitas. Aquí está el bistro, por ejemplo. Vamos a pasear por mitad de las calles, no lo cortes ahora. Parece que están en fiestas aquí en Estellén, por eso está así adornado. Esta es la plaza del pueblo. En ese restaurante de arriba yo comía, ahí, me gustaba mucho estar ahí, el de arriba de la escalera. Y aquí hay un pequeño escenario para la fiesta por la noche, la iglesia a la izquierda. Y como os decía, ahora vamos a pasar lo que es la población, y desde aquella posición más a la izquierda, arriba, una vez que pasamos la población, por allá arriba vamos a parar y vamos a grabar y hacer alguna foto. Porque desde aquí no se ve nada, pero ahora cuando estemos en aquella zona lo vais a ver. Aquí parece que hay un caballo, espérate, hay un caballo metálico aquí a la izquierda, fíjate cómo lo han hecho. Vamos a ver si se puede grabar un poco. Mira este caballo, chaval, hazle una foto. Una pasada.
Mira. Es un burro. Es un burro. ¿Es un burro? Sí, es un Bueno. Voy, espérame. Y a Banyalbufar estamos a 7 kilómetros y de Sóller a 42. Son ahora mismo las 3 de la tarde en punto. Vamos a ver otra vez la mirada del burro, cómo nos mira. Listo. Y nos vamos de paseo. Y se podía apreciar lo que os decía del tema del cultivo. Esto es una pizzería. Vamos a ver si os puedo grabar también el tema del cultivo. Hay mucha gente haciendo senderismo, por eso te dicen que tengas precaución con la gente que va andando. He parado en este hueco, que ahí puedes parar sin molestar la circulación, ni de la derecha ni de la izquierda. Ahí. Y me quiero acercar a esta finca. Ay, qué pena que no se ve el mar aquí. Pero Stellén es precioso. Es esta población la que acabamos de pasar. Quería pillar otra vista diferente. Quería pillar otra vista para enseñaros lo que es la entrada al mar, pero no la puedo enseñar. Bueno, esa es la población de Stellén. Voy a hacer una foto muy bonita a pie de montaña, ya lo veis. Decía que en la parte esta se gana terreno en las caídas, me refería a eso, llano, escalón, llano y así. Pero en esta visión no se ve como yo lo quería enseñar, que es como aquella de allá a lo lejos. Bueno, luego seguramente para Banyalbufar sí lo podremos ver. Aquí en esta posición se puede ver algo de mar. Ahí deja el carro un momentito, no molesto. Y aquí pues han cerrado esta parte para que no pase la gente. Pero aquí en esta posición ya se ve algo de mar por ahí. Y nos vamos a Banyalbufar. La verdad que la montaña es preciosa. Y luego aquí a nuestra izquierda, Adriana, si enfocas, tenemos el mar. El mar y la verdad que la sensación es tremendamente bonita. Hay que tener cuidado porque hay personas que vienen andando por acá, como esa persona que tenemos ahí delante. Pero por lo demás, bien, la carretera muy bien. Bueno, la próxima población sí me voy a parar en una posición, creo yo, que os va a gustar tanto a vosotros, los que vais a ver a través de la cámara, como a nosotros que venimos en el carro. Banyalbufar tiene como una especie de playa, puerto abajo, que creo que es muy bonita. Qué pena que esta zona está protegida un poquito, pero hay que pedir permiso. Pero bueno, ahí tenemos un mirador que yo me he bajado a veces para subir ahí arriba, el Torreón. Y me dice, vayamos a parar aquí y vamos andando. A ver si puedo parar. Aquí podemos parar. Bueno, pues aquí tenemos, veis, aquí también están cultivando, van ganando terreno en esta casa para poder tener cultivos, olivos y otros árboles y viñedo también aquí. Mira qué vista tenemos de todo este lateral. Vamos a subir ahí, a ese torreón, que ese sí que es de la... Ahora veremos de qué año es. De vigilancia, no, ahí, vamos. Estos muros de piedra de contención, la verdad que están muy bien hechos, ¿eh? Y es clásico de aquí de Mallorca, ver muchas paredes así. Voy a cerrar el auto. ¿Qué haces? ¿Te quieres divertida? Vamos a andar por aquí con cuidado, que a lo mejor viene algún... Esto no sé si es la bajada a la playa o algo de eso. No. Esa es la casa esta que tenemos aquí, a lo mejor, o las casas que hay por aquí. Fijaros en un detalle, esta parte no se puede aparcar porque la han dejado para el autobús público, como parada para seguramente gente turista que viene para pararse ahí dentro. Aquí también creo que se puede subir arriba. Vamos a verlo. Fijaros qué fotos se puede hacer desde aquí. Bueno, ya estamos llegando a la entrada del Torreón. Ahí tenéis varios olivos de muchísimos años. Entrada gratuita, ya lo sabéis, no te cobran nada. Vistas maravillosas, acantilados impresionantes. Estamos a unos 300 metros del nivel del mar aproximadamente, o quizá un poco menos. Este tipo de olivos, haceros una foto también, porque pues no lo ves en todos los lados, ¿a que no? Esto lo restauraron muy bien, está muy bien restaurado, con mucha seguridad a ambos lados. Y esto se llama Torre del Berguer, desde el año 1579, imagínate, y se restauraron en agosto del 97.
Muchísimos años la torre de vigilancia, muchísimos. Bueno, vamos a entrarle, os voy a grabar como si estuvierais con nosotros. Fijaros qué tipo de escalera. La entrada pues pequeñita, la verdad. Escaleras aquí dentro que, bueno, la habrán restaurado. No creo que sean las originales, como esto también está restaurado. Y voy a hacer una foto. Esta es otra foto maravillosa, ¿eh? Maravillosa, no, lo que sigue. Bueno, vamos a subir para arriba. Está pasando el autobús de línea ahora, estaba en la parada. Y fijaros esto sí que se puede ver bien aquí, cómo ganan terreno a la montaña para hacer los cultivos. Y esto es lo bonito de esta zona. Cuando vas, que tú no vas conduciendo y mirando los paisajes te quedas impresionado. Bueno, pues ya bajando de la torre, aquí en la sombra hablando, y aquí hay unas placas delante que quiero saber qué ponen esas placas. Esta torre es propiedad de los héroes del archiduque Luis Salvador de Austria. Anormedada, creo que es como se le llama, ses animes. A la memoria del archiduque Luis Salvador de Austria en el siglo, creo que XV o algo así, no, ya no me acuerdo qué siglo es ese. Aniversario de la seva arribada a Mallorca. El gobierno balear le dedica esta placa en testimonio por el tema de la cultura que nos trajo aquí a Baleares. Tiene su casa por aquí delante, no me acuerdo ahora dónde, pero es una casa muy bonita. Creo que está cerca del mirador de Saforadada, a la izquierda, esa es su casa. Luego si vamos hasta allá, os la voy a enseñar. Y bueno, pues lugar especial este, ¿no? Ya lo veis, precioso, ¿no? Lo que sigue. Desde aquí se merece hacer una foto también. Vamos a ver si la puedo hacer. Bueno, vamos otra vez ya para el carro. La verdad que pasa el tiempo volando, ¿eh? Mira qué buena foto aquí también, entre las ramas. Bueno, hay tanto que hacer por aquí, por la Sierra de Tramuntana, que estamos descubriendo una parte que pocas veces venimos por aquí. Normalmente vamos de Valdemosa, Sóller, de ya, esa zona de ahí. Y en este caso hemos entrado por Andratx. Acabamos de pasar hace un rato Estellens y ahora veríamos Vallan el Bufar y nos uniríamos a Valdemosa. Pero bueno, está espectacular el lugar. Pues nos despedimos de esta torre, precioso lugar, no lo olvidéis. La época de casi. Adriana sigue grabando. Oye, es casi la época de Hernán Cortés o algo así, ¿no? Viva. 1500, ¿no? ¿Ponía? ¿O 1700? Bueno, sí, a ver si me entiendes. El año sí. Lo que me refiero es que Hernán Cortés en esta zona no tenía nada que hacer. Hernán Cortés se nos fue para América. Lo sé. Muy bien, zona de fotografía, ya lo veis, te lo están indicando. Aquí podéis parar también para hacer buenas fotos. Justo ahí delante. Tenéis otro mirador. ¿Lo veis ahí? Ahí entra el carro. Hacéis las fotos y seguís el camino. Y esto ya es Vallan el Bufar. Población preciosa, bonita, pero pequeñita también. Con un puerto abajo, en la parte de abajo creo. O un puerto, una playa. Playa creo que no. ¿Eh? Pero playa creo que no. Bueno, algo así. Sí, se puede bañar ahí. Pero sí. Muy pequeñita, muy pequeñita. Sí, lo creo. Y muy difícil de acceder a ella, la verdad. Vamos a parar en el pueblo un momentito para ver si compramos algo de agua. Estamos deshidratados, se puede decir. Espero encontrar alguna tienda abierta. Y si no, pues tendrá que ser en un restaurante, a precio de restaurante. Bueno, esperamos un poco. Estos coches se han parado por aquí porque por el pueblo casi no hay sitio donde parar. Esta es la primera casa que vemos. Y ya estamos entrando. Desde aquella parte de allí, de la otra parte, las vistas escandalosas, bonitas. Patrimonio mundial, ya lo veis. Vallan el Bufar. También hay aparcamiento por aquí a la izquierda, por ahí estaba indicado. Como es esto de aquí de la izquierda, lo veis, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos que circular con más lento porque me imagino que habrá gente andando, podría haber gente andando por aquí. No hay aceras, ya lo veis. No hay sitio. Ahí abajo estoy viendo un restaurante con unas vistas maravillosas, pero no hay tienda en este momento. Bonito. Me encanta. Oye, ¿no te recuerda un poco como si fuera como una Italia o algo así?
Bueno, pues sí, pues todo el Mediterráneo es un estilo parecido. El Mediterráneo, mira, la cultura mediterránea es muy parecida a Italia, España, Francia. A mí con esas vistas se me vienen canciones de Julio Iglesias. Fíjate aquí cómo le ganan espacio. Déjame un momento. Le ganan espacio para poder cultivar ahí debajo de las casas. Y esto de aquí es el restaurante Son Tomás, con la terraza y vistas al mar. Ahí tenéis un hostal para dormir. Y si veo que no encontramos nada para beber, tendremos ya que irnos directamente a Sóller sin pararnos en ningún lugar. Ahí tenéis el hostal. Aquí vemos que hay el ayuntamiento a la derecha, esta tiendecita de aquí, bueno, este restaurante, pero tienda abierta no veo ninguna. A ver si por aquí hay alguna abierta. Aquí hay una tienda pero de recuerdos. Aquí que hay. Esa, ¿no? No, eso es de tabaco, está cerrada. Esto de aquí pero es una especie de bar cafetería. Aquí que tenemos también café restaurante. Una heladería, si queréis helado me paro aquí un momento y pedís un heladito. No, de momento no vemos. Es que también es domingo el día de hoy y lo normal es que estén cerradas las tiendas. Por aquí no hay ninguna, pero el pueblo es muy bonito, ya lo veis. Bueno, pues ya estamos saliendo del pueblo. Ahora seguramente le pasaremos la cámara un momento a Alice desde ahí atrás. Y ahora, aquí es donde tiene el pueblo, ya lo está indicado ahí. Pero luego, más tarde, cuando vayamos para la izquierda, vamos a tener unas vistas hermosas de ahí. Luego más tarde, ahora cuando terminemos de dar unas curvas. Bueno, se nos está haciendo bastante tarde el día de hoy. Al final no me estoy parando. Pero bueno, las imágenes que estáis teniendo son excelentes. No me estoy parando. Nos vamos a ir en dirección de Valldemosa, no vamos a llegar a Sóller. Es que ahora mismo son las 4 de la tarde ya. Me quiero acercar a Palma para ver a Valentina y a Eric. Y si no, se nos va a hacer muy tarde. Al mismo tiempo, de cómo estoy, 186 kilómetros me quedan todavía de batería. Pero bueno, estamos disfrutando del paseo. Vamos a parar a comer. Mira las nubes como se ven ya, que se están escondiendo en la montaña. O la montaña se está escondiendo en las nubes, mejor dicho. Aquí esta zona de y algunos olivos milenarios. Ya no sé si es más cerca de Valldemosa que no por aquí. Mira qué vista tenemos por ahí, por esa parte. Cosa que ya se ve un poquito oscuro. Allí tenemos al fondo Saforadada, aquello del fondo del todo. Pero nosotros nos vamos a desviar antes. Al final del todo. Aquella era Saforadada, pero nosotros nos desviamos bastante antes, ahora dentro de un ratito. Ahora estamos al lado del desvío, donde si fuéramos a la izquierda iríamos hacia Sóller, también podríamos ir hacia Andellá y Valldemosa, y por aquí iríamos a Esporlas y Palma. Entonces me voy a desviar por aquí. Por aquí podríamos llegar a Palma antes, pero yo quiero bajar por Valldemosa, me gusta mucho Valldemosa. Y quizá nos paremos en Valldemosa pues a comer algo. Ya veremos el qué. El desvío a Valldemosa va a estar pronto, no vamos a tardar mucho. Ya puedes parar un poquito. Bien, es como protegen la carretera con estas maderas que aunque hay su acero por dentro, pero que le den ese toque de montaña protegida y bien cuidada. La verdad que se ve bien, bonito. Y aquí estamos, siguiendo pasando. Curva viene, curva va, y esto sería kilómetros y kilómetros así. Pero vamos tranquilos, muy tranquilitos, sin correr mucho. Y disfrutando de la pista, tanto del mar como las interiores, da igual. Fíjate, allá al fondo se ve ya Palma, allá al fondo se ve Palma. Bueno, pues luego seguimos grabando un poquito más cuando estemos llegando a Valldemosa, o al desvío de ahora. Y Valldemosa está hacia la derecha.
esos raros, así, mira, ves grabando algún olivo de aquí de la derecha, por ejemplo. Son ya algunos muy viejos. Estamos llegando a este formato rosado. Desde ahí arriba. Le queda una ramita, ¿te has fijado? Es como un sapo que le queda un pelo. Algo así parecido. Tenías que mencionar calvo. Bueno, no quería mencionar ni a Alan ni a nadie, pero... ¿Para qué me haces de hablar? Alan, saludos. Espero que estés muy bien por allí. Mira, mira todos estos olivos que tenemos por aquí, qué bonitos, ¿eh? ¿Ves? Aquí hay un desvío que va para Valdemosa. Espérate un momento. Eso no, eso No, esta es la misma carretera. Espérate. Dame para adelante. Pero bueno, aquí estamos paseando. Luego va a haber un desvío que se va para el Sóller, o el puerto de Sóller, por allí, y otro desvío que se va hacia Valdemosa y la ciudad de Palma. Eso en breve lo veremos. Ahora mismo estamos a 3 kilómetros y algo de Valdemosa, o a 3 más o menos. Entonces ya llevamos de tener cerca ese desvío. Todos estos son olivos, ¿no? Sí, todos son olivos, todos. Ya dije que esta zona es mucho de olivos. Ahora algunos pinos por aquí, pero más de olivos. Bueno, pues qué recta más bonita después de estas curvas, la que sí se agradece. Mira qué paisaje con los olivos. Olivos, mira, gira aquí a la izquierda, qué cantidad de olivos tengo aquí a mi izquierda. Olivares tremendos, ¿ves? Y luego ahí más adelante. Y si os fijáis también las paredes de piedra, estas paredes mallorquinas también, a dividir las tierras. Tremendos olivos, ¿no, Adriana? ¿Qué es lo que más te gusta de estos olivos? Fíjate qué tronco tiene el tronco. El tronco es impresionante, ¿eh? Hay miles de años que vemos ahí. ¿Miles de años? Bueno, pues algunos árboles de estos se ven que tienen 2000 años. No me extrañaría, ¿no? Para que sigan dando fruto de fruto. Bueno, pues ya estamos cerca de llegar a Valdemosa y justo antes de llegar a la ciudad habrá un desvío para la izquierda para ir para Sóller y seguir recto la ciudad. Por eso el chavalote decía, no, directamente llegas a Valdemosa, y tiene toda la razón. Ahora lo veremos. Es la que te lleva al puerto de Valdemosa, esta carretera de aquí. Esta de aquí. Y la que te lleva para la dirección de Sóller es donde se ven todos esos árboles así uno detrás de otro, que son grandes, que parecen árboles de las Ramblas. Esa carreterita que vamos ahora a pasar a la izquierda es la que te lleva como si fueras a Saboradada, Sóller, bueno, de ya primero, después Sóller. Está aquí el desvío, ¿lo ves? Esto es lo que yo te decía. Que sigue por aquí recto, vas a Valdemosa y por aquí te desvías como si fueras para Sóller. Iré ya. Y este tipo de árbol es que os decía que estaba por esa zona. Bueno, pues lo que es el pueblo de Valdemosa lo tenemos nada, a 500 metros aproximadamente. Así que vamos a parar, nos vamos a pasear un poquito para encontrar un lugar donde primero dejar el carro y segundo Echar una siesta. beber algo de líquido y comer algo. No sé si comida normal, porque a esta hora a lo mejor ya no dan comida, son las 4:20, a lo mejor sí. Y llegamos a la población, aquí está indicado ya. No pares porque es muy bonita. Merece la pena que sientan que vienen con nosotros en el carro. Mira, si queréis parar en un sitio, pues a lo mejor ya por aquí por la izquierda podéis encontrar lugar. Ahí hay aparcamientos públicos también. No sé si me voy a meter en estos aparcamientos, yo creo que sí. Luego más adelante. Restaurante campero por ahí. Bueno, ya estamos para Y ahí están como de fiesta, ¿eh? Vamos a ver si podemos parar el carro. Vamos a ver si podemos parar el carro para irnos por ahí andando. Para el coche ya. Y ojalá. Hemos encontrado aparcamiento en la otra esquina del pueblo. Está todo el pueblo lleno de autos. Y aquí hay un restaurante que se puede comer, pero tenemos que dar la vuelta a todo el edificio. Y ahora hay que encontrar dónde se paga el estacionamiento, porque esta es zona de pago. Pues 2 euros una hora, 3 euros 2 horas. Y aquí tenemos un coche que ya venció su parquímetro. Está esperando que
Nada, broma. Este coche me imagino que ya tiene sus años, lo dejaron ahí abandonado. Vamos a comer en este restaurante, a lo mejor vamos a preguntar. Y luego nos vamos a dar una vuelta por aquí, por Valdemosa, para que conozcáis un poquito esta población. Es súper famosa, ¿eh? Hace poco estuvo aquí Kirk Douglas, que le encanta. Kirk Douglas tiene su casa aquí, en Valdemosa. Hay muchos artistas que tienen su casa aquí en esta población, en Dellà también. Y bueno, ya lo estáis viendo, espectacular el lugar. El restaurante que íbamos a mirar, ya cerrada la cocina. Y me estás preguntando si por aquí venden pambazos. Quesadillas, un pozole, yo qué sé. Pues por aquí creo que no te vas a encontrar nada de eso. Aquí Un pambazo. variados, pan con jamón, cosas así, sí. Pero bueno, vamos a ver aquí qué hay. Restaurante Pizzería Vesubio se llama este. Ya tiene también sus años este. Bueno, pues vamos a ir aquí a la población ya. Y al lado de la carretera suelen tener bares que te ponen variados y bocadillos. Yo creo que eso es lo que vamos a pedir, porque las cocinas ya lo han cerrado. Son las 5 de la tarde. ¿Qué hora es ahora, chaval? Son las 4:35. Por eso, ya pasaron de las 4. El cocinero dice, me voy a descansar, que luego por la noche vuelvo otra vez. Es muy bonita esta población, ¿eh? Luego nos vamos a pasear por esa calle de ahí y vamos a conocerlo. Ahora nos vamos a ir quizá a uno de estos bares de aquí, de esta zona. Bueno, anda en mi tierra. Este Solivera sí lo servía hace ya 30 años. Por aquí está cerrado, no sé por ahí qué tal estará. Este me acuerdo que le servía sobre todo para el tema de los variados. Este olivo le llama la atención a Adriano también. Por eso se llama Solivera, por el olivo que tienen aquí. Vamos por aquí a pasear un poco. Acordaros que estamos en Valdemosa. Este es el banco, uno de los bancos. Bueno, bocadillos fríos sí nos pueden hacer ahí en Solivera, pero ya caliente no, porque la cocina está cerrada. Está la panadería. También hacen bocadillos aquí. Hay ensaimadas, bocadillos, hay un poco de todo. Aquí había una panadería que también te sirven bocadillos. Aquí podemos ir. Bueno, creo que están en fiestas aquí en el pueblo. Bueno. Para restaurantes Zafogaña. Aquí podría estar bueno. Le voy a preguntar a ver. ¿Os queréis creer que no hay donde comer por el horario? Solamente cosas frías, café, pastas o... Son bonitas las calles, ¿a que sí? Me voy a asomar aquí para que... Esta es una de las fincas con una de las iglesias ahí. Está bonito. Pues nos vamos de vuelta para el carro. Ya miramos de comer algo en la ciudad. Estamos a 20 minutos de la ciudad, no estaremos a más. Ahí tendremos donde elegir, donde pararnos. Quedan así por el tiempo y también Las calles que hay por aquí, cualquier calle que atravieses, son hermosas.
Y alguna, mira, ven por aquí, Adriana, que vas a ver una calle. Ahora vas a entender. Alex, fíjate, porque aquí vas a hacer muy buena fotografía con las calles llenas de flores. Porque aquí en estas calles, que no son las más turísticas, son muy bonitas por las flores que le dejan. Vamos a verlo. Esto es lo que le gusta mucho a la gente, que está lleno de flores por todas partes y de plantas. Esta parte de aquí, por ejemplo, su maceta afuera. Esta de aquí, con el agua. Mira, esta es la parte donde lavaba la gente la ropa. Esta de aquí. Y esto para los animales, para beber. Fíjate las calles como están. Aquí es donde venían a lavar la ropa. Justo aquí. El agua tiene que estar bien fría porque es como de manantial. ¡Wow! Y hay monedas ahí dentro. ¿Aquí la gente lavaba la ropa? Sí, este es el lavadero de ropa. O para los animales, una de dos, ya no lo sé. Y toda la gente se ponía. Sí, así, exactamente. Oye, pues qué buena onda. Sí. Esto era el teléfono de antes. Y aquí también tenéis algo, pero es que está fresquísima este agua, fresquísima. Ah, qué gusto. Luego me haces alguna foto, chaval. Vamos a pasear por aquí un poquito para que veáis. Es que está lleno de plantitas de estas por todo. Estas son de las mismas personas que viven acá. Es una costumbre que tienen ya. Y eso le ha dado... El cuidado de las calles es lo que le ha dado el turismo tan bonito que tiene. Que hablen también de esta ciudad. Pues estamos aquí en Xalet, Tulum. Excelente ubicación, desarrollo impresionante, ya entregado, y también queda una última fase en preventa, pero prácticamente vendida. Nos queda un departamento de entrega inmediata, 190 unidades, de 2 y de 3 recámaras. Aquí tenemos a Candy. Pues bienvenidos, estamos en Xalet. De alguna manera todavía tenemos departamentos para entrega inmediata. Tengo 2 opciones para entrega inmediata de 2 recámaras de 105 metros cuadrados. ¿Desde qué precio? Empezamos en 8.4 millones de pesos y bueno, pues vamos a conocer el departamento. Claro. Bueno, ya estamos aquí en el departamento muestra. Este departamento es de 105 metros cuadrados, es de 2 recámaras, es un modelo low-cost, tiene triple terraza. Está hermoso, todavía cuento con 2 unidades para entrega inmediata, igualitos a eso. Camino de Palma, vamos a dejar Valdemosa. No se ha podido comer en ningún sitio, veremos a ver dónde paramos en Valdemosa. Pues aquí en toda la ciudad tienes que pagar por aparcar, y habíamos pagado para 2 horas, te sale por 3 euros, pero bueno, hemos estado 20 minutos a lo mejor. La otra vez que vinimos a la hora de desayunar, nos gustó mucho. Es que ahora la vista que vamos a tener a la derecha se ve bastante bien lo que es el pueblo de Valdemosa. Esta que tenemos aquí. Hombre, ya estamos casi en el atardecer. Estamos, bueno, a las 5 de la tarde, no es atardecer, pero ya el sol no está en la posición adecuada. Pero fijaros qué bonito se ve.
Y esta misma carretera nos lleva a Palma, así que vamos a tener 20 minutitos más o menos. Había una opción de escalada que es de izquierda. Pues ya hemos llegado a la ciudad, ya estamos por aquí. Nos vamos a ir donde está el pirulí, ese pirulí que grabamos ayer. Ahí hay un sitio de kebabs que parece que los hacen muy ricos. Y a cualquier hora creo que te pueden servir un buen plato, así que nos vamos para allá. La plaza del obelisco se llama. La plaza del obelisco, del pirulí, o del supositorio, como le quieran decir. También. Hasta allí nos dirigimos. Bueno, pues este es el famoso pirulí, supositorio, ¿cómo le llama? Obelisco. Y por aquí a la derecha, si no me equivoco, hay un sitio de kebab, en Anatolia, este de aquí. Me dicen que los hacen muy buenos. Ya hemos venido varias veces. Vamos a merendar ahí. Estaba ya cansada de hospitales y batería. Aquí Camelia se pidió el kebab mixto de pollo y ternera o de res. Esto es un durum, parece... A mí me parece como si fuera, como se dice... ¿Burrito? Un burrito gigante, ¿no? Bueno, pero está bueno. delicioso, ¿sí? Y lo nuestro ahora llegará. La bebida, la tostada, pero esta vez de otra marca. Sin alcohol, por eso está 00. Y ya estamos aquí. Este es el kebab mixto, con papas fritas, ensaladita y ya. Ahora le ponemos una cremita, una crema de yogur y a comerlo. El de Adriana es igual, lo único que en vez de tener pollo también, es res o ternera, es lo mismo. Ya nos vamos camino de casa, 7:20 de la tarde. El chavalote se ha quedado con su mamá y nosotros nos vamos ya para descansar un rato, que mañana nos tenemos que levantar también tempranito, cada día. Y las noches de momento nos estamos durmiendo como queremos. Cosa del jet lag. A veces piensas que duermen bien y luego no ocurre. Bueno, hasta mañana. Saludos.